Padre nuestro que estás en el cielo, a esta hora, Señor, traemos delante de ti nuestras vidas. Clamamos que tu palabra llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Y Padre del cielo, primeramente, Señor, te ruego que cada porción de tu palabra que ya ha tratado conmigo y ha hablado con mi ser, ahora también pueda hacerlo con cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están dispuestos a escuchar la palabra. Bendice a los que están aquí en este caluroso día y también a todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que están a través de las redes sociales recibiendo esta palabra que ahora les compartimos. Te damos a ti la gloria y la honra. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor Jesús. Te lo suplicamos en tu nombre poderoso. Amén. El día de hoy seguimos enfocados en esta serie hacia la familia y especialmente también hacia el matrimonio. Y he titulado el sermón de hoy, El arte de hablar. Yo sé que a veces hablamos del arte de pintar, el arte de escribir, en fin, hay muchos tipos de arte. Pero vamos este día a desarrollar este tema del arte de hablar, recordando lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29. En la Biblia el día dice, nunca empleen lenguaje sucio, hablen solo de lo que sea bueno, edificante y de bendición para sus interlocutores, es decir, para los que nos escuchan. Amados, la buena comunicación en la pareja es verdaderamente muy importante. Se destaca principalmente cuando se sabe hablar de cosas interesantes. Por eso digo que es el arte de hablar. Creo que siempre necesitamos aprender a hablar. No a usar el idioma tal vez que ya tenemos, sino especialmente a saber cómo hablar, a cómo decir las cosas. Constantemente necesitamos crecer en esta área, aprender en esto. A todos nos gusta compartir a veces experiencias agradables, pero tenemos que saber cómo hacerlo. La preparación para el arte de hablar es sumamente necesaria. Si la pareja no se comunica bien, cada vez más se alejarán el uno del otro. Algunos de ustedes recordarán cuando yo les mostré aquella pequeña ilustración de aquellos corazones quebrantados que se alejaban, aunque las dos personas están cerca y están discutiendo y están gritando. Sin embargo, sus corazones están muy lejos y por eso los gritos. Creo que tanto el esposo como la esposa, el hombre como la mujer, es decir, el emisor y el receptor, deben saber qué es la comunicación. Verdaderamente que es un proceso. Aquellos que de repente tienen poco tiempo de casados están experimentando ese proceso de aprender a hablar, de aprender a dialogar. Y aquellos que ya tienen más de 1 o 2 décadas juntos, casados en el santo matrimonio, constantemente van a ver la oportunidad de ir puliendo, de ir afirmando, de ir cada día mejorando un poco más. Por eso es un proceso incompleto y necesitamos siempre completarlo. En este caso, la comunicación verbal es uno de los temas que nos ocupa este día. En la comunicación verbal el tono de voz es sumamente importante. A veces una frase, la misma frase, se puede decir en 3 tonos diferentes. Y la forma en que el receptor recibe también es diferente. De repente la persona, en la forma en que lo dijo, le sonó como una orden a la otra persona. Sin embargo, el emisor no estaba pensando en darle una orden, sino simplemente diciéndole, mira, hay que sacar la basura, mañana pasa el camión del basurero. Pero dependiendo del tono en que lo dijo,
la otra persona, en lugar de tomarlo simplemente como un comentario, lo toma como que le están obligando, como que le están exigiendo, como que de alguna manera le están ordenando algo. Y ahí ya entonces puede comenzar la primera molestia, ya puede ser como el primer argumento para irse a la cama enojados o molestos. Fíjense en ustedes que el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3 y verso 9, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Realmente la primera parte de lo que dice Pedro es bien importante: no devuelvan mal por mal. Nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, recuerden, nuestra naturaleza caída después de la desobediencia de nuestros primogenitores en el Edén, trajo como consecuencia que tenemos la idea de a veces de la revancha, de devolver, el hecho de la venganza. Y el apóstol Pedro dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, ni palabra por palabra. Y esto es una lucha que todo ser humano tiene. Y nosotros como creyentes también tenemos esta lucha. Pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la palabra, ese es el asunto. La persona que no ha llegado a un encuentro con Cristo y no ha llegado a un encuentro con su palabra, entonces lisa y llanamente sigue en el mismo carril de devolver la piedra, como dicen a veces, ¿verdad? Fíjense en ustedes, amados míos, que hay algunas observaciones acerca de esta sabiduría que le dio Dios a Salomón para hablar de este tema. Y yo sé que ustedes me dirán: bueno, pero es que Salomón pues se casó tantas veces, tuvo tantas mujeres y tantas concubinas. Pero quiero ir a la parte de lo que fue la sabiduría que Dios le dio a pesar de todo eso. Porque fíjense en ustedes cómo escribe en el Proverbios 18, verso 21. Dice: en la lengua, imagínense en ustedes este músculo tan pequeño que tenemos aquí en nuestra boca, y sin él no podemos comunicarnos, sin él no podemos hablar. En la lengua, que es tan pequeño, hay poder de vida y muerte a la misma vez. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo es eso de que hay poder y vida? Es decir, vida y muerte. Y afirma diciendo: quienes la aman comerán de su fruto. Claro, porque con nuestra lengua podemos decir cosas bonitas, podemos decir cosas de bendición a otra persona, pero también podemos entristecer a otra persona, también podemos maldecir a otra persona. Hay improperios muy fuertes que pueden salir de esa misma lengua. Dice luego en el capítulo 15 y verso 4 el mismo Salomón que la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. Interesante cómo lo ve Salomón. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Claro, porque aunque seamos personas llenos del Espíritu Santo, aunque hayamos recibido al Señor un día, con nuestra lengua y nuestras palabras podemos entonces entristecer al Espíritu Santo que vive en nosotros. Interesante lo que dice también Salomón en el Proverbio 17, 28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Miren, hasta un necio. Hasta una persona sin Cristo, dice, se lo puede ver por sabio si guarda silencio. Dice Salomón: se le considera prudente si cierra la boca, aún a ese que es desconocedor de la palabra. Dice también Salomón en el capítulo 10, verso 19: el que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio, refrena su lengua. ¿Cuántas cosas experimentaría Salomón en su vida, que luego entonces el Espíritu Santo de Dios le va dando esta sabiduría? Pero muchas de estas cosas seguramente las experimentaría en su vida,
Cada uno de nosotros experimentamos esto. Cuando yo leo estas porciones de la palabra, primeramente tratan conmigo, con mi persona. Luego me puede habilitar para compartirla, pero cada verso, cuando uno lo lee, dice, ay Señor, cuánta verdad hay en todo esto. Miren ustedes, teniendo en cuenta lo que leí hace un instante en 1 Pedro 3:9, que nos habla de no devolver mal por mal, Salomón ya se había puesto de acuerdo en esto, porque inspirado por el Espíritu Santo dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Eso lo dice en el capítulo 15, verso 1. Es interesante entonces de que tal vez usted dirá, pero qué difícil que es en un momento de discusión, en un momento de pelea, que salgan palabras amables de mi boca. Pues sí se puede, definitivamente que sí, cuando permitimos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestro carácter. Y aunque estemos en medio de una discusión acalorada, de una, dos, tres o más personas, sin embargo, con la ayuda de Dios, su Espíritu Santo, poder entonces dejar que salgan palabras amables que puedan calmar el enojo. Veamos lo que dice un medio hermano del Señor Jesús, como lo fue Santiago, uno de los hijos de José y María. En su capítulo 3 y verso 2 dice, todos fallamos mucho. El apóstol Santiago reconoce esto y dice, verdaderamente todos fallamos en estas áreas. Y él lo está hablando en plural, se involucra. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, noten ustedes, es una persona perfecta. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¿Cuánto necesitamos anhelar llegar a esa perfección? Y roguemos al Señor definitivamente que esto suceda en ese momento precioso, antes de entrar a su presencia, que seamos totalmente purificados. Y agrega el apóstol Santiago, capaz también de controlar todo su cuerpo. Qué interesante es esto. No solamente controlar la lengua, sino controlar todo nuestro cuerpo. ¿Y qué nos dirá el Señor Jesús? ¿Qué nos dirá nuestro Maestro acerca de este tema? Fíjense en ustedes, dice, hablándole a sus discípulos, en el capítulo 2, en el verso 3 de San Lucas, así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad. Observemos que el Señor Jesús es más profundo todavía en lo que Él nos enseña este día. Todo lo que se ha dicho en la oscuridad, es decir, aquello que pretendemos decir sin que el receptor verdadero nos escuche, o aquello que decimos en áreas de tinieblas, porque ¿qué es oscuridad? En la oscuridad suceden aquellas cosas que no queremos que se vean en la luz. Y el Señor dice así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz. Wow. Esto nos tiene que poner a pensar, ya sea en nuestra relación matrimonial, en nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, en la relación con los compañeros de trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Esto tiene que ponernos a pensar que un día esas cosas van a salir a la luz. Imagínese usted. A veces hay cosas que usted y yo no podemos recordar, solamente nosotros, que sabemos que nadie más las sabe, solo Dios, pero que van a salir a la luz. Y lo que han susurrado, dice el Señor Jesús, a puerta cerrada, ya a esto yo podría decir, bueno, algún chisme, algo que se ha dicho, hablando de alguien, creyendo que estamos a puerta cerrada, se proclamará desde las azoteas, o sea, todo el mundo se enterará. Ay, bendito. Y usted estaba pensando que cuando dijo eso, como estaba a puertas cerradas, nadie lo escuchó. Y tiene razón, nadie lo escuchó. Pero dice que ese susurro, sea lo que esa murmuración, va a salir a la luz. Se proclamará
desde las azoteas, es decir, todo el mundo se va a enterar. Finalmente el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, este libro que están estudiando nuestras hermanas aquí en Nueva Esperanza todos los sábados, en el capítulo 8, verso 26, dice San Pablo: asimismo, en nuestra debilidad, noten ustedes, el apóstol Pablo entiende que hay una debilidad. Muchos de nosotros podríamos decir esto. El hablar a veces es una debilidad. Hay una debilidad en nuestra lengua o en las cosas que decimos. En nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. Así que entonces nosotros como creyentes, a pesar de que a veces decimos cosas de las cuales después nos arrepentimos, tenemos el Espíritu Santo de Dios que puede acudir a nosotros para ayudarnos. Aunque sabemos, como lo hemos estado compartiendo en domingos anteriores, que cuando una palabra ya salió, no hay forma de quitarla. Esto no es como en un video, ¿verdad? Que uno hace en inglés la palabra rewind, es decir, retroceder o borrar. No hay forma, esa palabra ya llegó, ya penetró en el corazón, en la mente, ya entró por los oídos del interlocutor, de la otra persona. No sabemos, dice Pablo, qué pedir, noten ustedes, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La verdad es que no sabemos ni siquiera hablar con Dios. Estamos en esto del arte de hablar, pero también hay debilidad, también hay falencia en el arte a la hora de comunicarnos con Dios. El apóstol Pablo asegura que no sabemos qué pedir, no sabemos cómo hablar con Dios. Por eso es que siempre pidamos al Espíritu Santo de Dios que cuando estemos en oración le digamos: Espíritu Santo, ruego que tú seas el que esté llevando este clamor o esta oración delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Recordemos entonces que la comunicación abre la puerta para que la pareja pueda también disfrutar de la intimidad. Hay un proceso de autodescubrimiento, en ese proceso de confianza para abrirse el uno del otro. Una de las cosas que más desea Satanás es que en la pareja se pierda la confianza. Que la esposa pierda la confianza en el esposo o que el esposo pierda la confianza en su esposa. Esa es una de las metas que más persigue Satanás, porque sabe que entonces allí es donde va a encontrar un área débil para empezar a socavar, a ver cómo destruir. Algunos de ustedes que han subido en diferentes grupos, algunos conmigo, con otros grupos, a este cerro que tenemos cerca de aquí en Simival, en Macoy, y subíamos a la cruz y recordamos ahora cuando llegamos que la cruz luce diferente y ustedes ven que hay una base de concreto como de 1,5 metros que han tenido que hacer alrededor de la base de la cruz. Y aquellos que íbamos años atrás también nos dimos cuenta que hubo un grupo de personas que comenzaron poco a poco a socavar, a lastimar, a dañar la base de la cruz, a pesar de que es muy fuerte, pero iban con herramientas y poco a poco tratando de que un día se cayera. Por eso hicieron esa base de concreto que ahora ustedes encuentran cuando suelen subir. De esa manera actúa Satanás, tratando de socavar, de dañar la confianza en el matrimonio. Si la confianza en tu matrimonio está en peligro, ¿qué es lo que ha sucedido? Piensa, ¿qué cosas han estado sucediendo? ¿Por qué es que tu esposa no tiene la misma confianza que tenía en ti? ¿Por qué es, querida dama, que su esposo no tiene la misma confianza? No quiero decir que se ha separado, que mucho menos que se ha divorciado de usted. No, no estoy hablando de eso, sino el tema de la confianza que ha disminuido, que ya no es el 100%,
que ya es el 90, el 85, el 80%. ¿Por qué bajó? ¿Por qué es que a veces escuchamos a algún cónyuge decir, no, en ese tema con mi esposa no, con mi esposo no, en ese tema no, yo no creo, no tengo confianza de que mi cónyuge pueda hacer tal cosa o que vaya a responder de tal manera? Es obvio que han sucedido cosas para que el cónyuge, esposo o esposa, ahora esté pensando así. Si ustedes descubren estas cosas, es urgente que tengan que conversarlas en realidad y discernir cuándo comenzó, porque a veces se construyen esas murallas de hielo en donde de ese tema ya no se habla. Y eso es lo que Satanás muchas veces quiere, que no se resuelvan los problemas. Hay muchos aspectos negativos en esta área de la comunicación. Uno de ellos es que la ansiedad va a estar en aumento cuando se pierde la confianza, cuando la comunicación no prospera, cuando el arte de hablar no va tomando lugar a mejorar, entonces la ansiedad comienza a aumentar. Y la seguridad de la pareja, la seguridad de la familia comienza a deteriorarse. Así como si ahora pusiéramos aquí debajo del sol un pedazo de mantequilla, a los pocos segundos, con el calor que hay hoy día, estaría completamente derretida. Así sucede muchas veces. La forma en que trabaja la ansiedad va como derritiendo poco a poco la seguridad en el matrimonio. ¿Sabe? Una de las cosas que he aprendido es que hay que hacer más preguntas y menos conclusiones. Una de las áreas en por qué muchos matrimonios tienen problemas a la hora de la comunicación es porque hacen conclusiones inmediatas. Escuchan que su cónyuge les dice algo y inmediatamente sacan una conclusión. En menos de un minuto ya sacaron una conclusión. Y de repente es algo erróneo. ¿Por qué, dirá usted? Porque una de las cosas que necesitamos entender en el arte de hablar es repreguntar. Cuando tu esposa o tu esposo te ha dicho algo, decirle, discúlpame, lo que tú me dijiste o lo que tú me quisiste decir fue esto, así, así y así. Y de repente él o ella al escucharte va a decir, no, eso no fue. Yo te quise decir de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ah, bueno, ahora sí entendí. Pero si te quedabas con la primera parte y concluías ahí, de repente iba a comenzar un problema. Pero como preguntaste si era eso y la persona entonces te lo aclaró y te dijo, no, disculpa mi amor, no fue eso lo que quise decir, o no fue por ahí, por donde yo iba. En realidad es así, así y así. Ah, qué bueno que me lo aclaraste. Pero mire, usted dirá, ¿esto es solo para el matrimonio? No, esto también equivale para todas las áreas de las relaciones interpersonales, de la comunicación en el resto de la familia, la comunicación con nuestras hijas y nuestros hijos, la comunicación con nuestros compañeros de trabajo, con el jefe, con el patrón, con el manager, las personas para quienes trabajas. Es tan importante entonces esto, porque la primera conclusión a veces nos lleva a tomar decisiones erróneas. ¿Sabe? Una de las cosas que necesitamos entender en la pareja, dentro del arte de hablar está también el arte de negociar. Y para eso tiene que haber apertura, tanto de la esposa como del esposo. Usted dirá, ¿cómo que negociar? Vamos a tener que abrir un negocio para vender cosas juntos. No se trata de vender cosas, porque la palabra negociar no es solo para venta de elementos, de cosas, sino el hecho de ponerse de acuerdo. Según muchos analistas en el asesoramiento familiar, indican que de la falta de comunicación surgen las separaciones y los divorcios, porque no supieron negociar, porque no supieron conversar, porque no llegaron a ponerse de acuerdo. Cuando vemos esas grandes compañías,
en donde los dueños son de repente 2, 3 personas o más. Y uno dice, qué bárbaro, tantos años y cómo han podido permanecer juntos, aunque son personas diferentes. Note usted que han aprendido a negociar, han aprendido a conversar, han aprendido a entenderse mutuamente. Miren lo que dice el salmista. Qué interesante. El rey David, la Biblia al día, el capítulo 32 y verso 1 al 3 de su salmo dice, pero mientras guardaba silencio, dice, la tormenta creció dentro de mí hasta que estuve a punto de estallar. Interesante es entonces que el salmista sabía que tenía que dialogar, que comunicarse. ¿En cuántas parejas están pasando estas cosas? Que hay uno de los dos, ella o él, que están guardando constantemente en sus corazones muchas cosas. Piensan que es lo mejor, pero la tormenta va creciendo y un día entonces esa tormenta tropical se transforma en un huracán que destruye todo. Amados, una de las cosas estamos hablando del arte de hablar, pero aunque usted no lo crea, el arte de hablar se conecta con una parte física, no es solamente el hecho de hablar, de utilizar nuestra lengua, sino en ese contacto físico. No estoy hablando del contacto sexual, estoy hablando del contacto físico en realidad. A veces tomar de la mano a tu pareja para hablar con él o con ella, a veces acercarte donde puedas tocarle aunque sea su hombro. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Eso, dicen los analistas, y lo encontramos a la luz de la Escritura, hace como que el contacto sea más directo, es como que la persona hasta te presta más atención, pero hay algo en ese grado de intimidad en la comunicación. No, repito, no estoy hablando de la intimidad de la sexualidad, sino la intimidad de la comunicación. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que ustedes se dieron un abrazo? ¿Cuándo fue la última vez que se dieron un beso? Yo sé que usted dirá, pastor, que usted no sabe que estamos en pandemia. No, yo sé que estamos en pandemia, sí entiendo eso. Pero no utilice ese argumento para no tocar, para no abrazar, para no besar a su esposo o a su esposa. Viven juntos, duermen juntos, viven bajo el mismo techo. Así que no se vale ese argumento. Saben que Satanás justamente quiere destruir a las parejas por todos estos medios. Que no se comuniquen, que no se toquen, que no se interrelacionen, que vivan así como dos robots ahí en la casa, simplemente bajo el mismo techo. Una de las cosas que hay que tener cuidado en el arte de hablar es no entrar en la competencia. Recuerda, tu esposa no es tu competidora, tu esposo no es tu competidor. Tú no estás en una carrera para ver si le ganas a tu esposo o para ver si le ganas a tu esposa. Tú estás en el equipo. Ese es el asunto. Recordemos eso. Ojalá alguien hubiera dicho amén a esto. Es una realidad. Saben, es tan importante tener cuidado con esas instancias a veces de control que queremos tener. ¿Cuándo fue la última vez que se trataron cortésmente? La cortesía. Tal vez usted dirá, no, yo pensé que la cortesía es para mi vecino, tengo que ser cortés cuando le vea. Hola, buenas tardes fulano. O cortés con tu jefe en el trabajo. No, la cortesía tiene que comenzar en el seno conyugal, en tu familia. Está muy bien que lo hagas fuera del hogar, pero si no comienza en el hogar, si no hay cortesía en el hogar, entonces se vuelve hipocresía hacia afuera. Hay un cuidado amoroso. Saben que necesitamos tener una mejor apertura para clarificar las cosas. Ten cuidado de no traicionar, un punto importante en el arte de hablar, no traicionar la confidencia. No, hay algo que es muy doloroso para una esposa y también para un esposo, enterarse
de que otras personas saben algo de él o de ella privado que solamente lo sabía su cónyuge, pero ahora ya lo sabe el primo, lo sabe el cuñado, lo sabe el vecino, y era algo que solamente se lo habías dicho a tu cónyuge y que tenía que quedar entre ustedes dos. Pero pasan los meses o los años y un día te enteras que lamentablemente tu cónyuge en un momento dado abrió su boca y cometió el error de algo que era muy íntimo, muy secreto, muy tuyo, y se lo fue a comentar a alguien más sin tu consentimiento. Eso es lo que muchas veces quiere Satanás para destruir el matrimonio. Si eso ha ocurrido, tienen que correr rápidamente a perdonarse mutuamente. Cuidado con ese asunto de los secretos. Hay una crítica que es buena, pero ¿sabe qué? Como tenemos este déficit del arte de hablar, siempre la crítica es destructiva, pero la crítica debe ser constructiva. Diga conmigo, la crítica debe ser constructiva. ¿Por qué constructiva? Porque edifica, porque ayuda, no para culpar, no para avergonzar, no para hablar cuando uno de los dos a veces esté cansado. Esposas, usted lo sabe muy bien, a veces usted ha estado en la casa también atendiendo muchas cosas, pero llega su esposo cansado y usted le quiere recibir con una bolsa o una maleta llena de problemas para que él le escuche o tirársela encima de la cabeza, y eso no funciona. Ya el hombre viene con sus atribulaciones, ya viene con su cansancio de su trabajo, quiere dejar esas cosas allá fuera de la puerta de la casa y allí en el apartamento o en la casa donde usted vive poder encontrar un oasis, como cuando estamos en el desierto y llegamos a esos lugares donde hay arboleda, donde hay agua fresca. Algo así es. Y viceversa también, tanto para el hombre como para la mujer, porque en el arte de hablar tenemos que saber cuándo hablar también, cuándo es el momento para decir las cosas. Sucede que a veces hay personas que se desesperan, que están ansiosas o ansiosos por hablar, por decir, mira, hubo tal problema inmediatamente, pero necesitas el discernimiento de parte del Espíritu Santo para saber si ese es el momento. Hay que saber conversar, hay que saber compartir. Recuerde, hacer preguntas siempre orientadas hacia el sentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposa cómo se siente ante determinado tema? ¿Cuándo fue la última vez que usted le preguntó a su esposo, querido, ¿y tú cómo te sientes ante esto? ¿Cuándo fue la última vez, esposa, que le dijo a su esposo, hey, hiciste esto, me gustó, qué bien lo hiciste? Esposos, ¿cuándo fue la última vez que le dijo usted a su esposa, querida, qué bien te quedó esto, qué bien hiciste esto? Yo sé, siempre escucho la misma respuesta y me dicen, pastor, es que él ya lo sabe o ella ya lo sabe. Más allá de si él o ella lo sabe, lo importante es que esto salga de tus labios, que esto salga justamente de tu boca. Eso es lo más importante en este tiempo. Quisiera que pudiésemos este día entender que se puede también comunicar en el buen sentido del humor. ¿Tienen ustedes buen sentido del humor? ¿Hay humor en vuestra pareja? ¿O todo el tiempo están así serios, como araña fumigada, digo yo? Cuando se sepa decir lo que se piensa y oír lo que uno y el otro quieren decir, se disfrutará el auténtico diálogo. Por eso es tan importante que también lo sazonen con buen humor.